Bien, buenas noches amigos de todo el planeta Tierra. Bienvenidos amigos, bienvenidos todos. Estamos transmitiendo en dos frecuencias. Estamos transmitiendo por Facebook y por Instagram. ¿Ya? Bien, entonces ya estamos aquí. Son las 7 de la noche en punto. Y para mí es un gusto siempre encontrarme con todos ustedes. Esta vez estamos transmitiendo por medio de 3 frecuencias, me parece. A ver, vamos a ver. No sé muy bien este tema. Me estoy modernizando, como quien dice. Nos estamos reinsertando, ¿no? Bien, entonces acá tengo que buscar. ¿Cómo es esto? La escuela. Bien. Entonces, como todas las noches, estamos aquí para poder compartir algo diferente, algo nuevo, ¿no? Esperando que sea grato para cada uno de nosotros poder experimentar estas secuencias, estas ponencias. Y bueno, agradeciendo pues a los amigos de todas partes del planeta que nos van escribiendo. Nos escribieron de Europa, nos escribieron de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? Agradeciéndonos por el contenido de los temas de Escuelas Sanadores, ¿no? Para nosotros, como te digo, es un gusto poder compartir con ustedes, no solamente en Escuelas Sanadores, sino esta vez también por Puente de la Libertad, ¿no? El grupo Puente de la Libertad, ya estamos aquí en vivo también con ellos, y también por medio de Instagram, ¿no? Nos pidieron que transmitamos por Instagram. Vamos a ver si es que alguien se conecta por ahí. Es la primera vez que me voy a conectar de esta manera. Y espero que podamos reencontrarnos con algunas amistades que de repente estén por otro lado del planeta. Muy bien. Entonces aquí ya se encuentra Sujail. Se encuentra Ángela y Olga. Olguita Córdoba, muy buenas noches. Dios te bendiga. ¿Ya? Dios nos bendiga a todos en realidad. ¿Ya? Entonces por acá voy a tratar de colocar el aparatito ¿no? Para poder leer los chats que nos mandan a todos de repente alguna pregunta. Algo que siempre nos hemos preguntado es referente a las emociones, ¿no? Porque hay tantos estados afectivos que experimentamos, ¿no? Y que está relacionado subjetivamente al lugar, al ambiente, que vivimos constantemente acompañados de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Hay cambios que son de tipo orgánico, fisiológico, ¿no? Nuestro mismo cuerpo endocrinologicamente también va teniendo algunos cambios, y esos cambios efectivamente nos ayudan a experimentar situaciones diferentes, no cotidianas, pero sí situaciones totalmente diferentes, ¿no? La experiencia básicamente siempre juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción y de cada persona que está relacionada a estas emociones. Se trata pues de un estado que sobreviene, que suscita, que a veces es bruscamente, a veces es suavemente, que a veces está conformado en forma de una crisis, ¿no? Unos más suaves, otros más violentos, más o menos pasajeras, en fin, las emociones que se van adecuando a cada una de las personas va siendo muy diferente dependiendo básicamente a qué emoción, a qué evento externo se está de alguna forma refiriéndose a nuestro cuerpo a expresar ciertas emociones, ¿no? En el ser humano, lógicamente, esas emociones las vas a experimentar de acuerdo a lo que te va sucediendo. La experiencia de una emoción generalmente involucra a un conjunto de sensaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario Rodríguez? Bienvenida. Actitudes que son básicamente, son creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación en concreto, ¿ya? Por tanto, influye en el modo en que se perciben dichas situaciones. Así es, ¿sí o no? Si estoy equivocado, por favor, siempre les pido que por favor me digan si estoy o no equivocado. Bueno, durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano.
Pero las emociones, al ser un estado recontra afectivo, indican pues estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades o incluso objetivos, ¿correcto? Aún así es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos podría de repente ayudar esa parte tan interesante de las personas que es la intuición. Y todos somos intuitivos, claro, nos dicen siempre que las mujeres son más intuitivas que los hombres, eso sí es definitivamente, ¿no? Por eso que dice que mientras el hombre va de ida, ya la mujer regresó y volvió a ir. Bueno, sigamos adelante, ¿sí? ¿Qué tal Rita Castillo? Bienvenida Orfa Pinto, buenos días a los amigos de Instagram que se están sumando a esta transmisión el día de hoy, ¿no? Entonces, a los pocos mesecitos de la vida, ¿sí? A los pocos mesecitos, incluso cuando ya nacemos, comenzamos a expresar emociones básicas. ¿Y ustedes saben cuáles son esas emociones básicas? A ver, primero, la primera emoción básica que experimenta el ser humano es el miedo, ¿ya? El enfado o la alegría. Sí, y algunos animalitos también comparten con nosotros esas emociones básicas. ¿Cuáles son? El miedo, el enfado o la alegría. 3 emociones básicas que experimenta el ser humano en los primeros meses de vida, que nosotros comenzamos a expresar esas emociones básicas, ¿sí? Entonces, en los humanos se van haciendo más complejas, ¿sí? Gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y también significados, ¿sí o no? En cambio, los animalitos no tanto. Claro que meten su colita cuando sienten miedo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, tenemos que entender también que cada persona es muy diferente. Cada persona es diferente. Ninguna persona es exactamente igual a otra. Es también dado a conocer de que nosotros cuando estamos frente a una situación, frente a una motivación, la reacción de una persona difiere a la otra. Es decir, que cada quien puede estar viendo una situación dependiendo de la óptica que esta persona tenga sobre el evento. Ejemplo, podría ser pues un accidente, ¿cierto? Un accidente tú lo puedes ver de una manera y otra persona lo puede ver de otra manera, ¿cierto? El abuso, etc. Muy bien. Entonces, cada individuo experimenta una emoción de forma particular, de forma muy independiente, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje, su carácter, en fin, o en cada situación concreta de la vida, ¿sí? Algunas de las relaciones que está relacionada justamente a esta fisiología y comportamiento, ¿sí?, de las emociones son muy innatas en cada persona, ¿sí? Y no es que nosotros adoptamos una posición de qué cosa, de imitar la emoción de una persona, de una a otra persona. Eso es una mentira, ¿no? Las emociones son propias tuyas, ¿sí? Son tus propias emociones bajo la estimulación que tienes al frente tuyo, ¿cierto? Claro. A ver, nosotros experimentamos 6 tipos de emociones. 6 tipos de emociones, ¿ya? Y estas emociones están caracterizadas en cada personaje de la Tierra. El miedo, ¿sí? Ya dijimos eso, dijimos el miedo, la sorpresa, el asco o la aversión, si no queremos decirlo así también, está también la ira, está la alegría y está la tristeza. Buenas noches, Yanina, bienvenida al grupo Puente de la Libertad y a Escuelas Sanadores y al grupo de Instagram que se está juntando a partir del día de hoy. Entonces, 6 tipos de emociones, ojo, son 6 tipos de emociones, ¿ok? Entonces, todos experimentamos el miedo, ¿correcto? Todos experimentamos la sorpresa, ¿sí? Alguien que viene, ¿sí?, y que tú no estás esperando, te va a generar una sorpresa, ¿correcto? ¿Sí? El asco, ¿no? La aversión,
¿no? El disgusto, el asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce una aversión, ¿sí o no? Un olor que no estás acostumbrado tú a sentirlo, ¿te vas a acercar a olerlo más o te vas a alejar con respecto al aroma que no estás acostumbrado a sentirlo, a olerlo? ¿Cierto? Las comidas. Hay gente que le gusta un tipo de comida y otra gente que no le gusta esa comida. Mientras que a ti a una persona le puedes ver que está comiendo muy rico su kotosh, de repente a ti no. A ti te va a producir de repente asco. Y eso está, como, igual que la adversión, está considerada como una emoción de las personas. La ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad, lógicamente son propios de la ira. ¿Sí o no? Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos iracundos, muchas veces nos sentimos enojados. Y algo muy básico de las personas es que fácilmente se resienten. ¿Sí o no? Fácilmente una persona pasa por el tema del resentimiento. Eso es verdad. Y si no es verdad, bueno, estaré equivocado. Pero realmente en esta experiencia de vida que yo he tenido, definitivamente he podido ver, no solamente ver, sino yo también experimentar en mí el resentimiento, la irritabilidad. O sea, son emociones propias del ser. Pero hay la magia de la emoción, la alegría, ¿cierto? Entonces, la diversión, la euforia, la gratificación, ¿sí? Sentirnos contentos, da una sensación de ¿qué? De bienestar, da una sensación de ¿qué? De seguridad. Buenas noches, Norca. ¿Sí? ¿Sí o no? Y muchas personas que me escriben me están diciendo, Luis, ¿sabes qué es lo que está pasando? Últimamente no logro conectarme con la alegría. ¿Por qué? Porque hemos perdido el derecho de divertirnos. Y hemos creído que divertirnos solamente se refiere a salir, a encontrarnos con amigos, a irnos de repente a la playa o de campo. No, no. O sea, hay muchas formas de que nosotros podemos conectarnos a la diversión. Sino, conectémonos al niño interior, que es parte de un taller también, el niño o la niña interior. Si tú te conectas a tu niño interior, entonces es fácil que tú te puedas divertir con cosas sumamente sencillas y fáciles, ¿sí? Acuérdate que cuando eras un niño, cuando eras una niña, tú tenías la imaginación a flor de piel. Teníamos esa imaginación pero tan metida en nosotros que podíamos imaginarnos cosas y personas o seres que jugaban con nosotros, ¿sí o no? Y hasta un papelito es un objeto para reírse cuando nosotros somos niños. Así que, ¿cómo poder ganar en este tiempo? Ganarle a nuestras emociones en este tiempo en el cual nosotros ya nos encontramos inmersos, ¿sí? La humanidad como humanidad está pasando por diferentes tipos de cambios en diferentes partes del planeta. Unos lo toman de una forma y otros lo toman de diferente forma. Pero básicamente el planeta como planeta está experimentando una serie de emociones, ¿correcto? Y estas emociones que se han incrementado en algunas personas es el miedo. ¿El miedo a qué? A infectarse, a contraer un virus y lo más impactante que podría ser el miedo a morirse, ¿sí? Entonces, la anticipación de una amenaza, la anticipación a un peligro que produce, ¿qué va a producir esa anticipación? Te produce una ansiedad, ¿cierto? Y hay mucha gente que ahorita está ansiosa, muy ansiosa, ¿sí? Y la ansiedad la puedes ver que mucha gente comienza a comer un poco más de más. Incertidumbre. Te genera incertidumbre el miedo. Te genera inseguridad el miedo. No sabes si ir o no ir, si salir o no salir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora, al menos en Perú, estamos experimentando un nuevo cambio, ¿cierto? Ya en pocos días nosotros estaremos saliendo aparentemente de una cuarentena. Pero si nosotros nos vamos a las calles en donde está Perú, ¿sí? Si nos vamos a Lima, vemos cantidad de gente que ya salió por el tema de la necesidad de que tienen que vender para poder tener dinero para comprar alimentos y llevarla a su casa.
Entonces, esas personas tienen necesidad y salen a la calle con una incertidumbre, con una inseguridad, porque no saben si venderán o no venderán. Y también viene el tema de la amenaza y el peligro, que de repente por salir a vender me voy a infectar con el virus. Entonces, mucha gente sale con miedo, otros no, ¿correcto? Imagínate, nosotros cuidándonos en casa y de repente alguien por ahí prende el televisor y pone las noticias y tú no quieres ver noticias, pero estás ahí en una casa donde la gente vive y no todos dentro de una misma casa no tienen las mismas costumbres. Entonces, sin querer miras y te genera un asombro, una sorpresa, un sobresalto, un desconcierto, lo que te brinda esa noticia. ¿Sí o no? Ves el mundo y el mar de gente en la calle que te genera esa sorpresa. Pero después pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas y ves algo mismo, ya esa emoción de sorpresa se va. ¿Por qué? Porque sencillamente es como que el ser humano se va acoplando a las situaciones que se van formando todos los días en el ambiente en el cual uno vive. Entonces el miedo y la sorpresa son emociones básicas del ser. También está el asco que hemos dicho, ¿no? La aversión, la ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad. Son emociones que se van generando ahorita, en este tiempo de pandemia. Sí, se está generando. Aunque tú no creas, sí. Hay gente que sale y regresa recontra enojada, recontra furiosa, recontra irritable. ¿Por qué? Porque dice, yo me estoy cuidando, yo respeto ese metraje de separación. Pero viene por detrás una persona de lo más pasa y me roza. Y entonces esta persona dice, no sabes, yo me estoy cuidando y todo lo demás. ¿Qué generó en ella? Esa furia, esa irritabilidad, ¿no? Entonces, esas emociones en este tiempo se están generando con mayor fuerza. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender a controlar esa emoción. Y en vez de sentir la ira, el asco, la sorpresa, el miedo, la tristeza, ¿no? Ya hemos mencionado, pues tenemos que cambiar por insertar en el ser humano la emoción de la alegría. ¿Sí? Sí, efectivamente, Orja, tú también has dicho la preocupación. Reconectémonos a nuestro niño interno, tu alma. Gracias, Gloria. Entonces, tenemos que reinsertar la alegría en nosotros. Sí, es importante. ¿Sí? Agarremos cosas que de repente antes no agarrábamos y comenzamos, no sé, pues, o sea, es tan fácil y divertido agarrar una escoba y ponerse a bailar con ella, ¿no? Y que a veces la gente te va a decir, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? ¿Eres un qué? ¿Un Cantinflas? No importa. Tú comienza a divertirte, a encontrar elementos de diversión y rescatar esta emoción de la alegría para que el miedo, ¿sí? La ira y la tristeza no te estén envolviendo a ti, ¿correcto? Entonces, esas emociones que estamos mencionando anteriormente tienen diferentes funciones en el ser humano. Miedo, cuando sentimos miedo, tratamos de protegernos. Gente que tiene miedo, realmente, me han hablado y me han dicho, Luis, yo no voy a salir de mi casa hasta que no se aplique la vacuna contra el COVID. Y se han confinado ahí. Entonces, ellos están teniendo, dentro de esa emoción del miedo, van encontrando la función del miedo, que es la protección. De alguna manera se están autoprotegiendo, ¿sí? La sorpresa ayuda a nosotros generalmente a orientarnos frente a una nueva situación. Tiende a hacerte que tú puedas ir orientándote, ¿no? El asco te produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La ira nos induce hacia la destrucción. La alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel momento alegre, divertido, de sucesos que hayamos vivido anteriormente. Mientras que la tristeza
nos motiva hacia una nueva integración de la persona. Entonces, la tristeza tiende a que tú vayas hacia adentro, ¿cierto? Tú vas hacia adentro y encuentras emociones, sentimientos que te van generando esa tristeza. Y a veces el subconsciente, que tenemos un 90% de subconsciente en el ser y un 10 o 5% del consciente, en el subconsciente están guardadas situaciones que hemos vivido desde muy pequeños hasta el momento actual. ¿Ok? Entonces, las funciones de las emociones está como el miedo, o sea, nos vamos a tener que anticipar a esa amenaza de manera que se derive hacia nosotros una protección, ¿correcto? Entonces, la sorpresa nos tiene que orientar a mirar o ver sobre otras direcciones, ¿no? Entonces, vamos integrando hoy día, yo quiero que nosotros integremos hoy día esa emoción de la alegría. Bueno, creo que me he expresado demasiado. Bueno, los humanos tenemos, ojo, pestaña y ceja, 42 músculos diferentes en la cara. Sí, el ser humano tiene 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rostro no nos deja mentir si sentimos el miedo, si estamos tristes, si estamos alegres, ¿sí? ¿Ok? Si estamos iracundos, etcétera, etcétera, etcétera. Los 42 músculos que tenemos en el rostro, ¿sí? Van a comenzar a que tú no puedas disimular la emoción que estás viviendo o pasando, ¿sí? Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegría. Esto nos ayuda a expresar lo que realmente sentimos. Claro que en numerosas ocasiones no es fácil explicar con palabras lo que una sensación, una emoción te genera a ti. O sea, no es fácil expresarlo. Una cosa es sentirlo y otra cosa es explicar lo que tú estás sintiendo. Es otra manera de comunicarnos socialmente y sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre, ¿sí?, es social por excelencia. ¿Correcto? Nosotros somos sociales por excelencia. Tú eres social, ¿por qué? Porque eso está inherente en ti, está integrado en ti. El buscar la compañía, el grupo, ¿sí? Eso está en el ser humano. Entonces, las diferentes expresiones faciales son internacionales. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no tiene idioma, ¿correcto? Porque la alegría, la sonrisa, ¿sí?, que expresa tu rostro, lo expresa exactamente igual en diferentes culturas, ¿sí? Y lógicamente no hay lenguaje similar que la expresión del rostro. Es única, es universal, le pertenece a todo el planeta, es internacional, ¿sí? Por eso que nosotros podemos observar cómo los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas, ¿cierto? Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Pero la emoción se siente por dentro, ¿cierto? No es una experimentación hacia afuera. Por eso que si un niño siente miedo y este niño es ciego, o este niño es sordo, o es sordomudo, entonces va a tener las mismas características que un niño normal. Si un adulto mayor experimenta miedo, va a tener las expresiones exactamente igual que otra persona que no sea ciega o muda. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? La comunicación corporal es así. Muy bien, Olga, ¿no? El amor es el idioma universal. Pero estamos hablando acá de que tenemos 42 músculos en la cara y que estos expresan nuestras emociones. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura
el sexo, el país de origen. Las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales. ¿Por qué? Porque ellas ven mucho más que nosotros, pues. Y dices, no más te engañes, pues. Estás triste. No, no estoy triste, de verdad que no estoy triste. Pero ya la intuición y la manifestación de tus rostros, ¿no? De tu rostro, a través del movimiento de los músculos faciales, ya demostraron que te encuentras triste. Entonces, las expresiones también afectan a las personas que nos están mirando alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, puedes encontrarte ahorita sin trabajo y te encuentras preocupado, pero quieres manifestar en el hogar de que no pasa nada, ¿correcto? De que no estás preocupado. Y te dicen, pero estás preocupado. No estoy preocupado para nada. Pero ya has mostrado a través de tus 42 músculos, ¿sí?, que ya experimentaste la preocupación. ¿Por qué? Porque al encontrarte desempleado, ¿sí?, entonces hay una preocupación de cómo voy a conseguir el dinero. Dice Yanina, yo tengo un cuñado y sobrino contagiados y en casa había muchas emociones, pero eran negativas por el miedo, por tener el qué. Entonces tuviste que ponerle fe seguramente. Claro, ella puso afirmaciones positivas dentro de la casa. Eso es inherente. Si tenemos gente infectada, enferma o que esté en cuarentena en nuestra casa, lógicamente hay un cierto temor. Pero cuando tú, en vez de sentir el temor, expresas la alegría, entonces la alegría tiene una vibración tan alta, pero tan alta, que hace que nuestro sistema inmunológico se eleve. ¿Correcto? Se eleve. Por eso que quería hablarte un poquito de esto. No quiero realmente cansarte en realidad, ¿no? Entonces, hemos dicho que las expresiones, ¿no? Las expresiones se pueden manifestar facialmente, ¿no? A través de los gestos, ¿sí? Y lógicamente también hay otros componentes fisiológicos o involuntarios, igualmente para todos, ¿no? De repente comienzas a temblar, ¿sí? Te vas a sonrojar, vas a tener una sudoración, ¿sí? Vas a experimentar una respiración agitada, ¿sí? Vas a tener una dilatación de las pupilas, ¿no? Vas a sentir un aumento del ritmo cardíaco. Entonces, estos componentes son los que están en la base de lo que utilizan los polígrafos para detectar si es que una persona está mintiendo o no. ¿Correcto? Entonces hay movimientos, hay expresiones, hay articulaciones del rostro que van a mostrar si realmente estás feliz, estás triste, etcétera, 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 ¿no? O te preguntas algo y ya comienzas a temblar, te pones sonrojar, en fin. Son características, ¿te das cuenta?, de la estimulación que va a producir una emoción en tu persona. Entonces, en este tema de pandemias, ¿no? Entonces tenemos que trabajar y entender de que por más que quieras cubrirte, como que no pasa nada, el resto se va a enterar por la expresión, por la sudoración, por el temblor, por el sonrojo que puedas experimentar tú cuando las personas hablen. Entonces, ahora a las 5 de la tarde estuvimos con Luz Smith en Puente de la Libertad y prácticamente nos estaba dirigiendo a que nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para poder salir adelante en esta temporada. Entonces, los invito a ustedes a que puedan experimentar, ¿no?, el reinventarse y ganar a las emociones y los sentimientos que nos va generando esta época. Amigos, amigas, depende de nosotros ahora de ver la vida totalmente diferente. Este tiempo nos ha permitido a poder reflexionar sobre la vida. Y ojo, no todas las personas han sabido o han tenido la motivación necesaria de lo que está significando en la humanidad de pasar por este estado.
¿sí? Entonces, si tú has comprendido el porqué, si tus emociones las estás controlando mejor, si comienzas a mermar el miedo, la ira, la ansiedad, ¿no? Entonces, poco a poco le estarás ganando energéticamente, ¿sí? Ganando a esta situación en la cual estamos pasando. Entonces, hoy día quería hablar un poquito sobre esto de las emociones, porque cada uno de nosotros hemos experimentado emociones en estos días, pero tenemos que trabajar y laborar en nosotros mismos para que en vez de que las emociones nos bajen la energía, nos bajen nuestro sistema inmunológico, al contrario, es necesario que comencemos a elevar esa energía, esa vibración. ¿Con quién? Con una buena actitud frente a lo que nosotros estamos viviendo. Y la forma de ganarle es trabajar netamente con la emoción de la alegría. Diviértete, ¿sí? Diviértete, diviértete, diviértete. Manifiesta alegría en tu vida y permite que tu sistema inmune comience a laborar en ti de tal manera que no te va a pasar absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces, todas las personas nacemos con características especiales y también con características diferentes. Pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los retos de la vida son por el tema del aprendizaje. Así que hoy día hemos aprendido un poquito más y bueno, pongan en práctica las enseñanzas a su vida diaria, ¿correcto? Hemos aprendido durante todos estos tiempos de pandemia, ¿sí? Desde el primer día de pandemia que comenzamos a transmitir todos los días hasta el día de hoy. Entonces, todas esas enseñanzas las tenemos que aplicar. Hoy día, aplica y ponle alegría a tu vida. Ponle, diviértete, gózate, ¿sí? Mantente en ese concepto de diversión, ¿sí? Y todo lo demás viene por añadiduría, ¿correcto? Porque la alegría te da confianza, te da seguridad en ti misma, en ti mismo. Bien, entonces espero que de alguna forma estos pequeños minutos que hemos tenido nos hayan ayudado de alguna forma a poder ver de diferente manera las emociones para poder salir adelante en este tiempo de crisis. Bien, me despido de ustedes, soy Luis Arce Muñoz, encantados para las personas nuevas, ¿no? Y feliz de poder ayudarnos los unos a los otros. Y sigamos aprendiendo todos en amor. Aprendamos en amor y no en dolor. Así que pégate una carcajada y sé feliz. Un abrazo a la distancia para todos y mañana nos encontramos a las 7 en punto para poder seguir con un nuevo tema o ahondar un poquito en el mismo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, acuérdense, cuídate que yo te cuidaré. Y eso es lo que dice Dios para ti. Un abrazo a la distancia. Cuídense amigos y gracias por conectarse. Ya mañana a las 7, a la misma hora. Un abrazo. Bye bye.